de números reales, o sea, el cuerpo de los números reales, donde vamos a trabajar todos sus axiomas, después ir a estudiar el concepto de continuidad y todos los conceptos relacionados con la continuidad de una función, desde el punto de vista un poquito más riguroso. Después también ver lo que es, esto es el axioma de continuidad, el concepto de valor absoluto, sus teoremas. Después vamos a demostrar algunos teoremas de valor absoluto. Después resolvemos algunos ejercicios de estos. También vamos a ver lo que es el tema de conjunto de puntos. Una vez que vemos todo esto de continuidad, ya podemos ver el tema de conjunto de puntos. Todos los temas relacionados con intervalos, compacidad, puntos de acumulación, lo que es el conjunto derivado y la negación de este conjunto. La negación es cuando algo no es, lógicamente, ¿verdad? Después vemos acá el teorema de Bolzano de conjuntos cerrados. Después conjuntos cerrados y derivados. Conjunto compacto, denso y perfecto. Después el punto interior, conjunto abierto y estos conceptos así. Estos son claves para poder entender mejor lo que es el cálculo, ¿no? Después el concepto de adherencia, punto frontera. Después en la próxima clase para ver esto. Si es que llegamos a este punto, ¿verdad? ¿Cómo andamos al bar? Tranquilo, pa. Acá estaba explicando un poco lo que quiero hacer ahora. Y después la otra vez que demos análisis, ver la propiedad de Borel, funciones, o sea, todo lo que es funciones y sus características. Y después, una vez que vemos todo esto de funciones, ahí empezar a ver lo que es límite. Y después recién lo que es derivada y eso. Entonces vamos a empezar un poco por acá, viendo esto lo que es. Generalmente la gente estudia ya directo lo que es límites, funciones y como que flaquea en estos fundamentos. Y por eso le parece difícil cuando salen algunos conceptos ahí. ¿Cómo andamos, Sau? Por ejemplo, lo ideal es empezar con esto, ¿no? Que es para estudiar el análisis en el cuerpo que vamos a trabajar, que es el conjunto de los números reales, ¿no? El conjunto de los números reales es un cuerpo conmutativo, ¿no? Y tiene estos axiomas. La propiedad de cierre, o sea, es cerrado para las dos operaciones. El conjunto de los números reales, como cuerpo, tiene dos operaciones, la suma y la multiplicación. Y es cerrado para estos. Tiene una propiedad de cierre para estas aplicaciones de suma y de producto, ¿verdad? De tal forma que si yo sumo dos números reales, si yo sumo A y B perteneciente a R, tienen que volver a darme un número real. Y si yo multiplico dos números reales, me tienen que volver a dar un número real. Después tenemos la propiedad conmutativa, que yo si sumo, no importa el orden, ¿no? Si sumo dos números reales A más B, me va a dar igual a que que B más A. Puedo alterar el orden, tanto en la multiplicación como en la suma, ¿no? Después tenemos los elementos neutros. Para la suma es el cero y para la multiplicación es el uno. O sea que cualquier número real, si le sumo el cero me vuelve a dar el mismo número real, ¿no? Y si multiplico por uno me vuelve a dar también el mismo número real. O sea, estos son los axiomas del cuerpo conmutativo, ¿no? Después tenemos la existencia del simétrico. Esto venía de la estructura algebraica, ¿no? Siempre tiene que tener un inverso. Cada número real tiene su inverso
aditivo, que es el opuesto, ¿verdad? Si yo sumo, por ejemplo, menos uno más uno me tiene que dar cero, o cualquier número real, ¿eh? Esto es lo que dice acá, tiene su opuesto. Después tenemos todo número real menos el cero. Este es un conjunto. Acá yo estoy diciendo que número real es menos el cero. Tienen su inverso multiplicativo, que es a por a a la menos uno me tiene que dar el neutro multiplicativo, ¿no? Es esto. Excepto el cero no tiene, el cero no tiene inverso. Después tenemos los axiomas de orden. O sea, los números reales son un cuerpo ordenado. R es ordenado. A diferencia de C, por ejemplo, que no es un... ¿Cómo andamos, Sado? Y el número C, o sea que el cuerpo de los números complejos, por ejemplo, no es ordenado. No se puede definir una estructura de una relación de orden dentro de C. Y antes acá en este libro que estamos viendo, que es este libro de un argentino que es Eb Rabuffetti, que es profesor de análisis. Entonces, este Rabuffetti de Argentina hizo este libro donde yo estoy basándome, ¿no? Y estoy usando su notación. Después vamos a usar su notación. Acá, por ejemplo, define lo que es el conjunto de los números reales positivos de una forma, ¿verdad? O sea, todos los números reales, tales que x es mayor que cero. Este es el conjunto R. Entonces vemos que acá también se cumple la propiedad, estas propiedades. Lo que pertenece a los números reales positivos o menos a pertenece a los reales positivos. O sea, esta ley de tricotomía establece una especie de simetría. Una especie de simetría. Yo tengo acá la recta de números reales. Entonces esta ley de tricotomía nos dice que si el número, tenemos un número real, o bien el número real es cero, o bien el número real pertenece a estos son los números reales positivos, o bien si está acá el opuesto pertenece a los números reales positivos. Eso es más o menos lo que indica. Ese es el primer axioma de orden. Y el segundo axioma de orden nos dice la propiedad de cierre, que si yo sumo dos números reales positivos, vuelve a pertenecer a los números reales positivos. Y si multiplico dos números reales positivos, vuelven a ser números reales positivos. O sea que es cerrado, significa que esta aplicación de la suma para dos números reales vuelve a pertenecer, o sea, todo es cerrado. Cualquier número real, si sumo positivo, me vuelve a dar un número real positivo. Y también la multiplicación. O sea que tengo estos dos axiomas de tricotomía y de cierre. Estos dos axiomas. Entonces, los dos axiomas anteriores dicen permiten ordenar los elementos de R, o sea, establecer una relación de orden dentro de R. Entonces podemos definir esta relación de orden que es mayor que, por ejemplo, si A es mayor que B, entonces A más menos B pertenece a los reales positivos. Es decir, la diferencia va a ser positiva porque A es mayor
que A es mayor que B más o menos. Esa sería una interpretación. O sea, esta es la relación de orden. El mayor que es una relación de orden. Estricto total en R, es decir, siempre pueden relacionarse dos números reales bajo esta desigualdad, bajo esta relación, ¿no? Y esta relación cumplen estas tres propiedades. Propiedad asimétrica. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la propiedad asimétrica? Si yo tengo que A es mayor que B, entonces B no puede ser mayor que A. Es la relación asimétrica. O sea, no pueden ser a la vez uno mayor y el otro mayor también. Después tenemos la propiedad transitiva. Nos dice que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. O sea que como que si yo grafico los puntos como puntos en la recta, yo ubico acá A, acá B y acá C. Uno puede ver que si B, por ejemplo, es mayor que A y C es mayor que B, entonces C es mayor que A también, en la transitividad. ¿Cómo andamos, Nick? Acá parece que alguien... Y esto realmente es de un libro de análisis. Esto es lo que vamos a estar viendo, análisis. Uno es como cálculo, la primera introducción al análisis, donde, para ver un poco las propiedades del cuerpo, donde se estudia el análisis, ¿no? Que es los números reales, pero con un poquito más de rigurosidad. No tanto como así como análisis, topología, eso, pero más o menos. Entonces, tenemos también... mira vos, el mismo libro. Este es de un argentino que es Hep. No sé si pueden ver, se desconectó ahí, ¿verdad? Creo que ahí volvió otra vez. Parece que se desconectó. No sé si se desconectó. Se desconectó un poquito. Me dice que hay problemas con la calidad del live. Bueno, entonces lo que para definir que R es un conjunto ordenado, entonces necesitamos estos dos axiomas, tricotomía, y necesitamos cierre, propiedad de cierre, para la suma y la multiplicación. O sea, estas dos condiciones son necesarias para ordenar un conjunto. Después acá entramos en otro tipo de relación de orden, ¿no? Que es mayor o igual. Entonces acá nos da una conjunción. En realidad la palabra o, esto es o. O lógico es como la unión. A es mayor a B o A es igual a B. Incluye la posibilidad de que A sea igual a B, ¿no? Acá también vemos que esta relación de mayor o igual es una relación de orden total también, en todo R, que cumple esta propiedad simétrica, reflexiva, antisimétrica. Que si A es mayor o igual a B y B es mayor o igual a A, entonces A es igual a B.
una propiedad simétrica. Después transitividad, y ya sabemos, ¿no? Que si A es mayor o igual a B y B es mayor o igual a C, entonces C A es mayor o igual a C. Y linealidad. Linealidad de esto de forma similar, ¿no? Gracias, Kevin. Tranquilo, no hace falta. Un poco acá. Pues tenemos acá ya entramos en el tema de continuidad. Que es la continuidad. Continuidad, o sea que después de ver todos estos conceptos previos, ¿no? De cómo se ordena y qué axiomas tienen el cuerpo de los números reales, hay casos donde ya la intuición falla. Hay casos donde la intuición falla. Le voy a mostrar. Acá vamos a poner un poquito un poquito por acá. Hace unos meses se dio, creo que hace unos años ya incluso, se dio una polémica en internet. Porque un profesor que enseña más en secundaria, que hace videos en YouTube, está analizando la continuidad de esta función. No, esto no se preocupen si no. Después vamos a ver lo que son más en detalle las funciones. Esta función, desde el punto de vista de la secundaria, no es no es continua. Porque la definición intuitiva de continuidad en secundaria, por esto se ve más o menos así. Donde los ejes coordenados son asíntotas, ¿no? Según la definición así estándar de intuitiva de secundaria, una función es continua así, famoso que no poder dibujar sin levantar el lápiz, eso así. O sea, te dicen de forma está bien, ¿no? Te dicen no puedes dibujar la función, la gráfica de la función sin levantar el lápiz del papel, ¿no? Y en este caso, siguiendo esa lógica, esta función no es continua. Porque uno viene por acá, viene. Cuando se aproxima al cero, tendría que levantar el lápiz para volver a dibujar allá. O sea, hay un salto desde menos infinito hasta infinito. Ahora hay un salto. Pero pasa que justo ese punto donde se produce el salto no pertenece a lo que es el dominio de esta función. El dominio de esta función no, el cero no pertenece a ese dominio. Entonces no se puede decir que no es continuo, porque ya que es continua en todo su dominio, ¿no? Ya es un poco más sutil, ¿no? Y yo diría en ese caso que está bien usar un concepto intuitivo, pero después es importante llegar al siguiente nivel de refinar los conceptos, ¿no? Para llegar a algo más. Cuando ya se trata de cosas más interesantes, ¿no? Nada. Yo voy a poder trabajar y estudiar ingeniería industrial. Claro que sí. Claro que sí vas a poder. Hay que organizarse nomás y no perder el tiempo, ¿no? Aprovechar el tiempo. Después acá tenemos. Bueno, acá ya entramos ya en lo que es continuidad, ¿no? Temas de continuidad. O sea, qué condiciones tiene que tener un conjunto para ser continuo. Acá todavía no estamos hablando de funciones. Acá estamos hablando de conjuntos. En particular, de conjuntos de números reales, ¿no? Eso es relativo. Que sea difícil algo fácil es relativo. Si te gusta mucho, no te va, por más de que sea difícil, te va a parecer interesante, ¿no? Si algo que te interesa, ¿no? Te va a parecer que vale la pena y antes de que te des cuenta, para vos va a ser fácil. Y le dedicas
tiempo. La ingeniería industrial, tengo canal de YouTube. En mi perfil puede ver cómo andamos Pedro. Acá tenemos Pedro Javier, por ejemplo, es mi socio de hace muchos años, él es físico. Creo que es máster en física. Antes, en los colectivos, eso nosotros divagábamos sobre física. ¿Te acordás, Pedro, cuando nos íbamos en los colectivos hablando de física cuántica? Eso, o sea, antes para él le era aburrido todo eso. Saludos, mamita. Antes para Pedro es como un paseo así súper fácil. Y estábamos viendo acá lo que es el concepto de continuidad para conjuntos, no una función continua, sino un conjunto, si tiene axiomas de continuidad como... Y estas son las condiciones, o sea, estos conceptos son conceptos que hay que ver antes de entender lo que es la continuidad. Lo que es una cota superior, el supremo de un conjunto. Son dos cosas que hay que entender para entender lo que es la continuidad de un conjunto. Entonces vemos lo que es una cota superior. Nosotros decimos que un número K, por ejemplo, es una cota superior de un conjunto C de números reales. Sí, solo si K es un número real que no es superado por él ningún elemento del conjunto. Eso es más o menos lo que dice, ¿no? Intuitivamente. O sea, esto es matemática. En el lenguaje matemático se escribe así, ¿no? K es una cota superior de C si solo si todo X que está en C es menor o igual que K. Así. Bueno, vamos a visualizar eso en forma gráfica, ¿no? Si yo tengo un conjunto, tengo por ejemplo, este es el 0 y este es el 1. Y acá tengo todos los números reales que están entre el 0 y el 1. Entonces, todos los números que son mayores o iguales a 1, todos estos números son cota superior, por ejemplo, de este conjunto. O sea, por acá si yo tengo, por ejemplo, el 5 es cota superior de este segmento 0,1. Porque 5 es mayor o igual a todos los números que están acá. Así. El concepto de cota superior. Vemos que la cota no necesariamente está en el conjunto, ¿verdad? ¿Cuáles ecuaciones, Juan? Porque los Bernoulli tienen muchas ecuaciones. Están, por ejemplo, la ecuación diferencial de Bernoulli, está en física, la ecuación de Bernoulli también. Solid, trigonometría. Es importante, vamos a ver también funciones trigonométricas en la próxima a lo mejor, si es que llegamos a terminar acá. Después acá vemos un poco lo que es el supremo de un conjunto, que es el supremo extremo superior o cota superior también se le dice. Cota superior mínimo. El supremo es como el mínimo de todas las cotas superiores, es el supremo. O sea, todas estas son cotas superiores, pero hay uno que es el mínimo. Por decir que el que más próximo está al conjunto dado, ¿ven? Entonces acá vemos la definición de lo que es el supremo. Ese es el supremo de un conjunto
de números reales si solo si S es una cota superior de C y a la vez toda cota superior de C es mayor o igual a S. O sea que es el mínimo de todas las cotas. O menos siempre en matemáticas se quiere ver, si yo tengo una condición, vamos a decir cuál es el caso extremo, o sea, cuál es el caso en que más, entre todas estas cotas superiores, cuál es el que más cerca, digamos, está más, es el mínimo de todas las cotas superiores, ¿no? Y también, acá cuando vemos cota superior, análogamente también se puede definir la cota inferior, ¿no? Que va a ser lo mismo, pero en vez de x va a ser mayor o igual a acá, va a ser x menor, en vez de x menor acá, va a ser x mayor acá. La misma, en forma análoga, ¿no? Y después, así como se define el supremo, ¿no? Que es entre las cotas superiores, el más pequeño, se define también el ínfimo, lo que es el ínfimo. Ínfimo, que es lo mismo, pero acá se invierte. El ínfimo sería el más grande de todas las cotas inferiores. De todas las cotas inferiores, el más grande. Un poco contradictorio, ¿verdad? Pero si se ponen a reflexionar un poco, van a notar más o menos ahí el concepto. Gracias, mamita, por el quiéreme ahí. Después acá podemos ver cómo puede probarse, utilizando la definición, que el supremo de un conjunto, si existe, es único. No pueden existir dos números supremos en un conjunto, de un conjunto. Y acá lo que hace es demostrar en este libro, analizar un poco en cada caso cómo, o sea, qué tendría que pasar para que el supremo, o sea, para que un conjunto tenga dos supremos, por ejemplo. Seno con seno tangente, dice. Vamos a ver, podemos ver, mirar la final, dice. ¿Quiere que pasamos al final acá? No, entonces no vamos a, no vamos a entender. A ver, acá lo que hace es hace una demostración que se llama del tercero excluido, que es, o sea, suponemos lo contrario, ¿no? Suponemos que existen dos cotas superiores, ¿no? Que existen dos supremos, K1 y K2 del conjunto C, digamos. Y va a llegar a un absurdo partiendo de esto, ¿no? Si vos partís de esta suposición de que existen dos, vas a llegar a un absurdo. Consideremos en primer lugar que K1 es supremo y K2 es supremo, también de la cota, también cota superior, ¿no? Como el supremo es la menor cota superior, resulta que K1 es menor o igual a K2, ¿no? Análogamente K2 es supremo, entonces K2 también es menor o igual a K1, porque las dos son cotas superiores. Esta es cota también. Entonces se tienen que dar estas dos condiciones. Y acá aplicamos la antisimetría que dijimos, que si K1 es menor o igual a K2 y K2 es menor o igual a K1, entonces necesariamente K1 es igual a K2. Y ahí demostramos que el supremo de un conjunto es único. O sea que en este caso, acá tenemos K1 y acá K2. Nosotros en uno decimos que K1 está antes que el K2 y por otro lado decimos que el K2 está antes que el K1. Entonces la única opción es que los dos estén uno encima de otro en la recta. Después también acá define el conjunto R- que es los reales negativos.
Acá lo que dice es un detalle importante que a veces uno no se da cuenta, que es que los números reales negativos son estos. Vamos a poner son estos. Hasta el menos infinito, y el cero no se incluye en los números negativos. O sea, el cero no pertenece a los números reales negativos, pero el cero es una cota, es el supremo. El cero es el supremo de los reales negativos, pero el cero no está ahí, no pertenece al conjunto. En cambio, si yo defino los reales positivos, el cero sí está. Supongamos que este es de los reales positivos y acá está el cero. El cero es el ínfimo de los reales positivos, pero sí pertenece a los reales positivos. Bueno, así como se define. Es decir, que A está acotado infinitamente por cero, y todos los números menores que cero son cotas inferiores de A. De todos los que están por acá son cotas inferiores, y el cero es el más grande entre todas las cotas inferiores. Bueno, así se entiende esto. O sea, como rememorando un poco, yo sé que algunos a lo mejor no están tan familiarizados. Tenemos una asociación, ¿verdad? La geometría analítica nos da una especie de asociación entre los números reales y la recta, ¿verdad? Una recta, la llamada recta real, ¿verdad? O sea que a cada punto de esta recta asociamos un número real, ¿verdad? Acá vemos este conjunto, por ejemplo, este que grafica acá, este es el conjunto A. Sin incluir el cero, todos los que están hacia los mayores que cero. Todos estos son cuotas superiores de los números reales negativos. Por acá tenemos R menos. Acá tenemos R menos. Pero este conjunto A está definido sin el cero. O sea, acá vemos que A no es igual al conjunto B. Lo que vemos que B, unión con el cero, no, es mejor dicho A, unión con el cero es el conjunto B. Entonces esa es una sutil diferencia. Damos ejemplos de conjuntos. Esto es, por ejemplo, este segmento de los X de números reales, tales que X son mayores a 0, mayores o iguales a 0. Cuando dice mayor o igual, significa que incluye al 0. Es decir, que se representa así con un circulito, pero pintado, ¿eh? Circulito pintado. En cambio, cuando tenemos un circulito así abierto, es estricto, ¿verdad? Es una desigualdad estricta de, por ejemplo, mayor o menor. En cambio, cuando tenemos un circulito así pintado, es una desigualdad de mayor o igual o menor o igual. Así. Y en realidad hay muchos conceptos que uno va absorbiendo así con el tiempo. No es que no se puede estudiar todo, absorber todo esto de una vez. Hay que tener la paciencia de ir como absorbiendo de a poco esto. Acá vemos estos ejemplos. Acá vemos otro concepto, el conjunto mayorante. Este es otro concepto acá que vemos, ¿no? De un conjunto al conjunto de todas sus cotas superiores. O sea, se llama conjunto mayorante de un conjunto al conjunto de todas sus cotas superiores. Es decir,
Si yo tengo un conjunto de un segmento de números reales así, entonces mayorante es todo el conjunto de cotas superiores. Por ejemplo, si esto es A y esto es B. B es mayorante de A. Ese es el conjunto de todos estos números mayorantes. Y minorante es lo contrario, ¿no? Es el conjunto de cotas inferiores. Este de C, por ejemplo, C es el minorante de A. Entonces, si se entiende, entiende más o menos. Y acá un caso ya de extremo, ¿no? Que es, siempre es bueno estudiar así porque van a haber casos donde la intuición falla. Siempre van a haber casos donde la intuición falla. Por eso es importante estudiar axiomáticamente, ¿no? Desde la época de Russell y todos los logicistas, ¿no? Que quieren estudiar las cosas de forma axiomática y estructurar así las matemáticas. Desde esa época que se llegó a este nivel de refinamiento, ¿no? Para dar ejemplos como este, ¿no? Por ejemplo, el conjunto vacío. ¿Qué se imaginan ustedes del conjunto vacío? ¿Está acotado o no está acotado? Para empezar, el conjunto vacío pertenece a todo conjunto A. Tal es que A es un subconjunto de los reales, por ejemplo. El vacío siempre está. El vacío se representa más o menos, por ejemplo, así. Sí, o si no, también a veces así. El conjunto vacío siempre está ahí. O sea, ¿qué se imaginan ustedes? ¿El conjunto vacío es un conjunto acotado o no es un conjunto acotado? Sí, es un conjunto acotado, ¿no? Porque para cualquier número real satisface la definición de cota superior y también la de cota inferior. O sea que el mayorante del conjunto vacío y el minorante del conjunto vacío es todo el conjunto de números reales, ¿no? Por lo tanto, a pesar de estar acotado, el conjunto vacío no tiene supremo ni ínfimo. No tiene supremo ni ínfimo el conjunto vacío. No tiene de dónde asirse, digamos, de dónde agarrarse, porque todo R, pues, todo R es el mayorante y el minorante a la vez del conjunto vacío. Un caso extremo, ¿no? Y que solamente, yo me imagino que solamente así de forma axiomática es claro dilucidar a qué es. Justamente ese concepto, Freddy, viene de la forma en que se estudian las matemáticas, cómo se enseña en la escuela, ¿no? En la escuela te enseñan que matemática es hacer cálculos, cálculo, mecánica, mecánica, mecánica. Pero en realidad eso no es matemática. La matemática es un lenguaje que nos permite pensar correctamente, ¿verdad? No es hacer cálculo y no entender qué estás haciendo, ¿verdad? Eso no es matemática. En mi concepto al menos. No sé si realmente. Entonces si uno estudia en forma axiomática, acá vamos a ver que vamos a empezar a hacer ejercicios acá. Creo que después al final hay ejercicios. Acá están. Vamos a ponernos a hacer después calculitos. Esto es lo que se llama, inclusive esto es donde menos calculitos se hacen, parece que es la parte de análisis. Justamente se llama análisis, ¿no? Porque se va analizando las propiedades, ¿no? Se va desmenuzando los axiomas y ver las propiedades de ahí, los teoremas que salen de ahí. Acá entramos ya en la parte dura de los conceptos.
lo que son axiomas de continuidad de un conjunto. Acá vemos, tenemos un conjunto no vacío de números reales, es decir, es un conjunto de los números reales, ¿verdad? Y está acotado superiormente, dice. Entonces tiene un supremo. Ese es uno de los axiomas de continuidad. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un segmento acá. Acá tengo un segmento que está formado por todos los números reales menores a raíz de 2. Entonces, este conjunto o sea, está acotado superiormente. Existen por acá todos los números reales. Todos los números reales tales que x son mayores o igual, mayores, no, en este caso es estricto, mayores a raíz de 2. Todos estos números son mayores a raíz de 2. Entonces está acotado superiormente. Entonces tiene que existir un supremo en ese conjunto. O sea, tiene que existir uno que es más chico de todas las cotas superiores. Ese es el primer axioma de continuidad. Entonces, si yo no hablaba de lo que es un supremo, no hablaba de lo que es una cota superior, entonces no voy a poder definir este axioma de continuidad. No voy a poder yo hablar de esto. Sí, previamente no hablé de lo otro, ¿verdad? O sea, la matemática es como un edificio, ¿verdad? Que se va construyendo con conceptos, ¿verdad? Uno encima de otro, construyendo conceptos cada vez más complejos uno encima de otro, ¿verdad? No es algo que yo pueda como hacer de forma extensiva nomás todo, sino que tengo que hacer de forma constructiva. Y acá este es un axioma importante. Si yo les tirara este teorema así, si es sopetón, entonces no va a tener sentido, ¿no? Y viceversa también. Si un conjunto de números reales está acotado inferiormente, entonces tiene un ínfimo. Que es el ínfimo. Tiene uno más grande entre todas las cotas inferiores, ¿no? Y así vamos. Acá vemos por ejemplo la o sea, la relación de orden de desigualdad, pero no estricta, donde admitimos la posibilidad de que sea raíz de 2 dentro del conjunto, ¿verdad? Entonces el supremo de B es raíz de 2 y está dentro del conjunto B, raíz de 2, ¿no? Entonces B tiene un supremo. Y pues acá entramos dentro del concepto de lo que es valor absoluto de un número real, ¿verdad? No como recordemos que no estamos hablando de funciones, no como función, sino como conjunto, ¿verdad? Se llama valor absoluto o módulo de un número real al mismo número real, o sea, es el mismo A si es positivo y su opuesto si es negativo. ¿Entiendes, no? Si, si el valor absoluto de A es A nomás, si es mayor a 0, ¿no? Y es menos A si es menor a 0. De acá es mayor o igual a 0. Entonces es una definición, cómo se define el valor absoluto de un número. Después vamos a estudiarlo como una función, ¿no? Pero por ahora como un valor. Acá tenemos los teoremas relacionados con el valor absoluto y vamos a hacer algunas demostraciones, ¿no? Algunas. Los teoremas de valor absoluto, ¿no? Acá podemos leer un poco los teoremas del valor absoluto, del concepto en este caso no es ni una función nada, es un concepto, ¿verdad? Una definición, ¿verdad? Valor absoluto o módulo de un número real. Es una característica que tienen los números reales que tienen un módulo, que es el opuesto si es menor a 0 y es el mismo número si es mayor a 0. Así de fácil, ¿eh? Entonces acá vemos los teoremas. Que para todo número real distinto de 0
el módulo del número real es mayor a cero. Para todo número real, el módulo del número real es igual al módulo del opuesto. Para todo número real, el opuesto del módulo es menor o igual al número. O sea, si tengo un número real, el opuesto del número real, el opuesto del módulo del número real es menor o igual a el número real, ¿no? Y el módulo es mayor o igual a este, más o menos así. Yo tengo acá, supongamos que tengo acá el cero. Vamos a suponer que está A por acá, que A es negativo. O bien, en este caso vamos a ver que esto hay que separar esto en casos para poder demostrar. Hay que separar en los tres casos, cuando A es igual a cero, cuando A es mayor a cero y cuando A mayor o igual o cuando A es menor a cero. Y analizar, hacer los casos, ¿no? Y en análisis también se acostumbra mucho a hacer la descomposición en casos. Son los casos que hay, ¿no? ¿Qué pasa si es mayor? ¿Qué pasa si es menor? Y hacer así la demostración. Completar todos los casos posibles y ahí se termina la demostración. Y acá vemos algunas de las demostraciones, ¿eh? Por ejemplo, este del 5, que para todo número mayor a cero y para todo número real, el valor absoluto del número real es menor o igual al número k, si solo si se cumple esta desigualdad. Que x es mayor que menos k y x es menor que k, en este caso. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que tenemos un cierto k. Este es el 0 y por acá está, digamos, k. Y nos está diciendo que el valor absoluto de un número, digamos que esté por acá, es menor o igual a k. O sea que el valor absoluto de x va a ser el simétrico. Si es negativo va a ser el simétrico, va a volver acá. Entonces, k va a ser mayor o igual al valor absoluto de x si solo si x es mayor a menos k. Si yo pongo por acá menos k, va a ser mayor x. Y x va a ser menor a k. O sea, x va a estar por este sector acá. El valor absoluto de x va a estar por acá. Eso es lo que nos dice. Y esto se demuestra por acá, sí. Hay como unos pasos acá para demostrar esto. En la primera parte demostramos que el valor absoluto de x es menor o igual a k. Entonces implica que x está en este intervalo. Entonces se consideran dos casos. El estudio de casos, ¿no? Si x es menor a 0, como definimos el módulo, x es menor a 0, entonces el valor absoluto de x va a ser igual a menos x, ¿verdad? Que va a ser x, vamos a ver finalmente. Entonces por propiedad de R, x va a ser mayor a 0 y x va a ser menor a menos x. Luego x es menor al valor absoluto de x porque x es un número negativo, ¿no? Que hace todo este razonamiento y llega. Porque les voy a aburrir un poco si empiezo a... De estadística no. Estadística nada, casi no sé. No, muy poco.
Y después acá analiza, o sea que este es qué pasa si está en los números reales negativos y qué pasa si está en los números reales positivos. Estos dos casos analiza acá y llega a las dos conclusiones que necesitamos. Y ahora acá vuelve a hacer el análisis. Los subcasos de este caso anterior, ¿no? Un poco extenso para ver para analizar completamente. Son, este teorema está interesante de demostrar. Ven como algo totalmente, ¿cómo puede ser engorroso demostrar? Simplemente lo que acá nos dice es que si yo tengo si un X es cota superior de este conjunto, digamos, si es cota superior, mejor dicho, si es cota inferior, entonces se va a cumplir esta desigualdad. Esta desigualdad que va a estar ahí. O sea, mejor dicho, si al revés. No, no, no. No, más bien es una propiedad del módulo. Bien, que si X pertenece a eso, entonces se cumple esto. Bueno, eso es en resumen lo que dice. O sea que si está dentro de este... Bueno, todavía no definimos lo que es un intervalo ni nada, ¿no? Ni este conjunto así, pero si está en este segmento, entre el 0 y el casi por acá está el X, entonces tiene que cumplirse esto. Y empieza acá a hacer todos los posibles análisis, ¿no? De para que se cumpla esto, ¿no? En todos los casos. ¿Qué pasa si está por acá el conjunto? Y todo eso, ¿no? Todos los casos posibles. Entonces sería un ejercicio interesante si ustedes intentan hacer esto por su cuenta, ¿verdad? Agarran el lápiz, una hoja y empiezan a desglosar todos los casos posibles, ¿no? Y tienen que llegar a esto, o sea, a descartar todos los casos, ¿no? Para que no se cumpla esto. Tenemos acá este otro teorema que es la desigualdad triangular, ¿no? Teorema 7, que para todo A y B, número real, ¿no? Entonces A más B, el valor absoluto de A más B, o sea, el módulo de A más B va a ser menor o igual a la suma de los módulos de A más B, de A y B, ¿no? Y acá empieza a hacer, bueno, y acá para demostrar vuelve a usar el teorema anterior, ¿no? Usa la demostración, usa esto. O sea, primero tienen que demostrar todo esto y después recién poder usar acá esto. Para poder demostrar esta desigualdad, tienen que haber demostrado esto. Para poder después usar acá eso, ¿no? Para poder construir la matemática, ¿no? Entonces, aplicando ese resultado al propio A y al módulo de A,
Eso aplicas ahí. Entonces, menos el módulo de A es menor que A, menor o igual que A. Y A es menor o igual que el módulo de A. Y también para B. También pasa lo mismo para B. Entonces sumas ambos miembros de la relación. Sumas esto, acá esto, se suma con esto. Esto sumamos con esto y esto con esto y nos da esto, esta suma. Pero a la vez, por el teorema anterior, se cumple esta desigualdad. Entonces, entonces vemos que esto se cumple. Entonces vemos que eso se cumple por el teorema 5. O sea, el teorema 5 dos veces para demostrar la desigualdad triangular, ¿no? Pues acá vemos el teorema 8. Este teorema 8 es como una generalización, el caso generalizado de la desigualdad triangular, ¿no? Entonces esto, siempre cuando ven esta generalización, pueden usar la hipótesis de inducción, ¿no? Bueno, hay dos tipos de inducción, ¿no? Cuando vos tenés, acá, lo que se llama la inducción débil, es lo que uso acá, ¿no? Y tenemos por acá la inducción fuerte. Casi lo mismo son. En la inducción débil, lo que vos generalmente haces es, la inducción es una forma de razonar, ¿verdad? De lo particular a lo general, ¿verdad? No es como la deducción, ¿verdad? Que vos vas de lo general a lo particular, ¿verdad? Acá vos vas de lo particular hacia lo general. Bueno, un caso particular, P sub 1, por ejemplo, vemos que es verdadera una hipótesis, ¿no? Que es verdadera. Después, por hipótesis, vemos que para un caso arbitrario, digamos, n, suponemos por hipótesis que es verdadera, ¿no? Entonces vemos si para el siguiente es verdadera. Parece que se cortó un rato. Se cortó un ratito. Estábamos viendo que en los casos así de generalización, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso estamos generalizando la desigualdad triangular para cualquier cantidad de números reales. O sea, cualquier cantidad de números reales, la suma del módulo es menor o igual a la suma de los módulos, ¿no? De los módulos de cada uno de los números reales, ¿no? Entonces acá hacemos un poco la inducción débil, ¿no? Nos está explicando lo que es la inducción débil, ¿no? Entonces tenemos para un caso base, después para un caso enésimo, ¿verdad? Por hipótesis, suponemos que se cumple, ¿no? Entonces verificamos que se cumple para el siguiente. Entonces ya hemos demostrado la inducción débil, ¿no? Con este sistema, ¿no? Y para la inducción fuerte lo que se supone es esto. Igual que en la inducción débil, suponemos para un caso base que es verdadero. Y suponemos para todos, ponemos un caso arbitrario, un enésimo. ¿Cómo podemos expresar? Vamos a suponer desde el primer caso base, digamos.
del uno hasta cualquier kdécimo, hasta un enésimo. O sea, todos los números anteriores al enésimo, también por hipótesis, tienen que ser verdaderos. En este caso, uno lo que puede hacer, por ejemplo, en casos de recursión, por ejemplo, es mejor usar inducción completa, porque uno tiene que venir hacia atrás. En todos los... Es como... ¿Cómo podemos graficar eso? Es como si yo tuviese... A ver... Si yo tengo, por ejemplo, así. Si yo tengo un montón de arcos, así, de arcos, por donde va a pasar un vehículo. Pongamos pasa un vehículo ahí así. O paso yo corriendo por ahí debajo de los arcos, ¿no? En la inducción débil, yo supongo que veo que paso por el primer arco, ¿no? Después supongo que sí pasé por el último, que estoy por el caso general, ¿no? Después verifico que también paso por el siguiente, ¿no? Entonces ya digo que paso por todos los naturales, ¿no? En caso en la inducción fuerte, lo que hago es ver que estoy pasando por cada uno de los arcos. O sea, el pasar por el siguiente arco va a depender siempre que pase por el anterior. Tengo que poder verificar para todos los anteriores. Después recién puedo verificar para el siguiente, para el caso n+1. Después de ver que está para todos los anteriores a n. No, es un caso mucho más fuerte, ¿verdad? Entonces acá lo que está haciendo es eso. Es un caso débil, ¿verdad? Donde yo verifico para 1 el valor absoluto de a sub 1 es menor o igual al valor absoluto de a sub 1. Si se cumple, ¿verdad? Porque en este caso se cumple la igualdad, ¿verdad? Estos son iguales. Entonces vemos que para el kdécimo es verdadera, entonces para el kdécimo más 1 es verdadera, y acá hace el razonamiento, ¿verdad? El kdécimo más 1, y acá vemos el kdécimo. Acá vemos que si yo sumo algo y les tomo el valor absoluto, puedo reagrupar nomás, ¿verdad? Y puedo reagrupar así y separar ahí por el teorema 7 en el teorema anterior, ¿verdad? Y ahí al sumarle yo un módulo a algo que es anterior, va a ser siempre mayor, ¿verdad? Y ahí se va a cumplir eso. Videos anteriores. Voy a tratar de subir de hoy. Voy a tratar de subir a mi canal de YouTube para que vos puedas ver estamos viendo desde lo más básico, bueno, que es... Estábamos viendo este libro, ¿no? Que es Introducción al Análisis de Hebb Raufet. Y yo estaba viendo desde lo que son el axioma de los números reales, los axiomas de números reales, ¿no? Del cuerpo de números reales, todas sus propiedades, lo que es el ínfimo, el supremo, y estábamos entrando en lo que es la continuidad. Entonces estábamos entrando en la continuidad, lo que es el valor absoluto o módulo, y estábamos demostrando los teoremas de lo que es el módulo, los módulos, ¿verdad? Los módulos de un número real tiene varios teoremas, ¿verdad? Y estamos viendo acá las demostraciones. Acá había uno que no quería seguir porque te cansa pero es ideal con paciencia para ponerse a demostrar cada caso, ¿verdad? Y después era una generalización de la desigualdad triangular. Y por acá veíamos la desigualdad triangular. Y la desigualdad triangular se demostraba usando el teorema largo, tiene muchos casos, ¿verdad? Que es esto.
Y ahí estábamos avanzando, explicando un poco lo que es la inducción y vamos a entrar ya en los ejercicios. ¿Va? Sí, en mi canal de YouTube está ahí en mi perfil, pues, y ahora podemos ponernos a intentar, vamos a ver si me sale. ¿Verdad? Pues no soy muy ávido en el análisis matemático, es uno de mis patas flacas, vamos a decirle. Vamos a tratar de demostrar las siguientes propiedades, ¿no? Usando todo lo que vimos, ¿no? Usando todo lo que vimos. Demostrar en este caso, por ejemplo, que A más C es igual a B más C es igual a B más C. Entonces A es igual a B. Acá cuando dice entonces, significa que esto implica esto. Entonces nosotros tenemos que demostrar eso, ¿no? Que si que esto es verdadero, nosotros tenemos que demostrar que si esto es verdadero, entonces esto es verdadero, ¿no? Entonces nosotros lo que podemos hacer es sumar. Acá para empezar le sumamos el opuesto de C. C es lo que está en ambos lados, ¿no? Entonces sumamos menos C en ambos lados. ¿Y qué tenemos? A más C y le sumamos menos C. Más menos C. Y lo que hacemos en un lado de la igualdad, hacemos en el otro lado, que es propiedad de la igualdad, ¿no? B más C más menos C. Hacemos esto, ¿no? Y ahí usamos la propiedad asociativa de los números reales, ¿no? Nosotros podemos asociar esto a gusto, ¿no? Nosotros podemos asociar esto así. C más menos C. Entonces asociamos estos números. Y nosotros vemos que por la propiedad de los números reales, de que todo número real tiene su opuesto, ¿no? Para la suma. O sea, es cerrado para la suma y tiene un opuesto que te da el neutro de la suma, ¿no? Que en este caso es el 0. Esto es 0 y esto es 0 también. Entonces A más 0 es igual a B más 0, ¿no? Entonces acá llegamos a que, y justamente el 0 es el neutro. O sea, todo número sumado con 0 vuelve a dar el mismo número. Entonces acá llegamos que A es igual a B. Entonces nosotros partimos de esto y llegamos a esto. Esto que es lo mismo que esto. No sé si es un razonamiento válido, pero creo que sí. Ese es lo que acá demostramos, es este. Pues podemos ir demostrando los subsiguientes, ¿eh? Entonces el primer, este, vamos a ir demostrando, voy eliminando. Acá ahora lo que nos pide demostrar esto, que si A por C es igual a B por C, implica A es igual a B si C es igual a 0, dice. Si C es distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que A por C es igual a B por C implica que A es igual a B si C es distinto de 0. Entonces nosotros tenemos que, para demostrar esto, tenemos que hacer, lo más lógico es hacer acá
Una demostración por reducción al absurdo, ¿verdad? Vamos a ver que C es igual a cero. ¿Qué pasa si C es igual a cero? Tengo que reducir al absurdo, ¿verdad? Ver este caso. En este caso tenemos que demostrar que esto va a implicar que va a ser absurdo esto, ¿verdad? Que A es igual a B. Esto va a ser un absurdo, ¿verdad? Está interesante este ya, ¿verdad? ¿Cómo se podría demostrar esto? Que, que esto ocurre solamente si C es distinto de cero. Entonces vamos a suponer que A es igual a B y que C es igual a cero para reducir, hacer el reductium ad absurdum. Entonces vamos a hacer esto. Si C es igual a cero, entonces C va a ser igual a un X, cualquiera número real, más menos X. Si C es igual a cero. Y eso metemos por acá. Ahí. Entonces va a ser A por X más menos X. Esto va a ser igual a B por X más menos X. Entonces acá por la propiedad lineal, ¿no? Propiedad distributiva llamada también los números reales. Entonces tenemos A por X más A por menos X. Va a ser igual a B. Entonces acá vamos a suponer que este X sí es distinto de 0, ¿no? Y acá vemos que es B por X más B por menos X. Algo así, ¿no? Y acá lo que hacemos es reagrupar. Este llevamos allá y este traemos acá, seguro, para poder avanzar, ¿no? A por X menos B, o sea, sumamos el opuesto en cada lado, ¿no? Y acá queda 0 al sumar el opuesto, pero acá se le suma menos B por X. ¿Qué tal, Shizuka? Estoy bien, no sé nomás si está bien mi razonamiento, ¿no? Pero más o menos así. Entonces esto va a ser igual a B por menos X menos A por menos X. Ahí hay otro teorema también que se puede demostrar, que podemos demostrar después, que es que B por menos X es igual a menos B por X. Lo podemos usar. Vamos a usar eso y llegamos a lo siguiente, ¿verdad?
Y realmente este es un examen donde estoy fallando, parece. Ojo, este es menos b por x. Acá tenemos menos menos a por x. Más o menos así, ¿eh? Acá lo que se quiere demostrar es que solamente podemos saber que a es igual a b si c es distinto de cero. Porque el cero es un número que va a absorber, ¿verdad? Que siempre va a ser cero. Todo número multiplicado por cero. No, no, ese es el camino para demostrar eso. No es el camino. El camino correcto sería usar los axiomas que ya vimos, ¿no? Sería usar esto que para todo x número real existe un opuesto, un inverso de x. Para todo número real menos el cero, ¿no? Existe un inverso tal que x por x a la menos 1 es 1, o sea, el neutro de la multiplicación. Eso es lo que tenemos que usar, este axioma de los números reales, axioma de el cuerpo de los números reales, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es multiplicar. Multiplicar acá por c a la menos 1, por el donde c es distinto de 0, ¿no? Entonces tiene un inverso. Entonces esto va a ser igual a b por c a la menos 1. Propiedad de la igualdad, ¿no? Y acá entonces esto va a ser a por 1 va a ser igual a b por 1. Este es un neutro de la multiplicación, ¿no? O sea que esto va a ser b y esto va a ser a. Y entonces ahí demostramos eso. Entonces solamente pasa esto solamente si c es distinto de 0. Porque si c fuera igual a 0 no existiría este. No existiría el inverso, ¿no? Justamente los números reales son un caso más restringido de lo que es un anillo, una estructura de anillo, donde tienen inversos solamente los elementos que no son el neutro de que no son el neutro de la suma, solamente son los que tienen inversos. O sea que hay anillos donde no pasa eso, ¿no? Donde es más generales. Pero los números reales son un caso muy fuerte, el más fuerte. De hecho que todo se puede definir con los números naturales hasta los números racionales, ¿no? Y después cuando entras en los números reales, todo se complica. Se complica porque los números reales se definen de forma analítica.